Misters, volvimos con los podcasts de Zona Misteriosa en plataformas de audio para que vayan y lo escuchen. Encuentran el primer link de la descripción con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy celebrando Halloween con sus historias aterradoras. Obviamente tenía que ponerlas y hoy en especial varias de ellas tienen pruebas o fotos o videos que ustedes me mandaron para comprobarme que lo que me cuentan es real. Así que eso me parece súper interesante, nunca lo hemos hecho y que ustedes saquen sus propias conclusiones porque al final son cosas que ustedes me mandan. Antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. También sígueme en Twitch donde hacemos streamings, jugamos, hablamos y nos divertimos. Y bueno, ahora sí, estoy emocionada. Comencemos. Esta historia me la envió Ian Rivera. La historia nos ocurrió hace 2 semanas aproximadamente. Todo comenzó en casa de mi hermana cuando mi sobrino no podía dormir, Osvaldo, porque sentía la presencia de algo extraño. Él tiene 19 años y normalmente no es miedoso, pero dice que sentía que lo observaban. También dice que le abrieron y le cerraron la puerta del cuarto un par de veces. Alrededor de las 2 de la mañana escuchó unos tacones entrar a la habitación de su mamá, así que se paró a ver si había llegado, pero no había nadie. Ya con miedo decidió salir a la calle para asomarse y ver si su mamá venía en camino, fue esperarla ahí un poco. En eso escuchó el llanto de un bebé proveniente del techo. Al mismo tiempo, yo entre sueños también escuché el llanto. Abrí los ojos para ver si era mi bebé. Tengo una bebé de 3 meses. Pero no, mi bebé dormía tranquila. Así que decidí volver a conciliar el sueño. Mi sobrino esperó alrededor de 2 minutos en la calle después del llanto, y ya cuando iba a meterse a la casa escuchó otro lamento mucho más aterrador. Esta vez parecía ser una persona adulta. Lleno de miedo se metió corriendo, cruzó el patio en plena oscuridad y subió a mi casa. Golpeó la puerta un par de veces y mi esposo se paró a abrirle. Mi esposo dice que jamás había visto a mi sobrino tan pálido. Luego se dio cuenta de que estaba asustado. Nos pidió permiso para quedarse con nosotros a dormir porque no llegaba mi hermana. Obvio, accedemos y le ofrecemos quedarse en el sillón. Sus palabras literalmente fueron: puedo quedarme con ustedes, tengo mucho miedo, me asustaron muy feo. Después nos contó lo que había escuchado. Y aquí viene lo fuerte. Para que se entienda mejor, mi casa está en planta alta y justo frente al sillón tenemos una ventana grande. Las cortinas siempre están abiertas para que entre la luz y afuera está un árbol de ciruelos. Osvaldo se acomodó en el sillón y nosotros nos dispusimos a volver a dormir. Pasaron quizás unos 5 minutos cuando escuchamos que mi sobrino gritó Chuy, pero era un grito como para adentro. Un grito afónico. Chuy es mi esposo. Le dije a Chuy que se parara a ver qué necesitaba Barris. Chuy se levantó y dice que entró en la sala donde estaba Osvaldo en shock viendo la ventana y no respondía a los llamados de mi esposo. Mi esposo se paró justo delante de él y así fue como Osvaldo pudo reaccionar. Sacando voz de quién sabe dónde dijo: ahí está, Chuy. ¿Quién? Y él dijo: La Llorona. Me levanté y fui donde ellos. Me asomé por la ventana, pero no había nadie. Osvaldo comenzó a suplicar que por favor no abriéramos la puerta porque la Llorona, o eso, podía meterse. Nosotros comenzamos a revisar la casa desde adentro y después sí salimos. Yo desde el pasillo y mi esposo bajó al patio. También se asomó al techo y no vimos nada. Nuestro perro comenzó a comportarse extraño. Mi sobrino dice que lo que vio en el árbol era como una mujer parada, pero eso es imposible porque las ramas del árbol son muy delgadas. No es posible trepar por él. También la describe con sonrisa pero sin cara. Dice que era bastante horrible ver una cara que en sí no parecía cara, pero sí se distinguía la sonrisa. Es bastante extraño. Lo tranquilizamos un poco, cerré las cortinas y le pusimos a dormir con la luz encendida. Ya eran las 3:30 de la mañana. Nuevamente tratábamos de dormir, aunque claro está que ya era algo casi imposible. Teníamos bastante miedo y sobre todo preocupación. Mi hijo mayor, de años, se despertó por los gritos de Osvaldo y quiso dormir con él. Yo no me di cuenta, pero cerré bien la cortina y justo por la esquina de la ventana, el extraño ente comenzó a espiarlos. Mi sobrino tomó su celular y comenzó a tirar fotos, pero obvio por su miedo estaba tembloroso, así que son de mala calidad. Mi hijo y mi sobrino comenzaron a gritarme sumamente aterrados. Decían: Diana, mamá, ahí está, se está asomando, se está riendo, Diana, ven.
Obviamente me paré y fui rápido, pero por más que ellos me decían que estaban frente a mí, yo no veía nada. Traté de cerrar mejor la cortina. Mi hijo me dijo que era como una lechuza con sonrisa de mujer. Al revisar las fotos nos dimos cuenta que sí parecía una lechuza. La parte de los ojos es como de una lechuza, pero efectivamente se ve que tiene sonrisa de persona. Soltamos a mi perro para que atrapara al animal si es que andaba por ahí. No pudimos dormir el resto de la noche. Aún un par de días después continuamos escuchando ruidos y llanto de bebés, pero el tercer día paró y ya no sucedió nada. Por la tarde comentamos lo que vimos con nuestra abuela y con gente mayor de nuestra familia. Todos coincidieron de que se trataba de una bruja. ¡Uy, qué creepy historia, amigos! Pero muy buena, me gustó. Esta historia me la envió Isaac Happy. La historia es de mi mamá y mía y comienza así. Mi mamá estaba embarazada de mí. Vivía en la casa de mi abuela. Mi tía se iba de fiestas. Mi abuela tenía turno de noche en la fábrica y mi papá en ese entonces no vivía juntos. Mi mamá se quedaba completamente solo. Y siempre la casa de mi abuela ha sido una casa demasiado fría. Tiene un aura muy mala. Un día mi mamá, como muchos días, se quedó sola. Se acostó temprano. Todo estaba bien hasta que escuchó las escaleras. La familia tenía un gatito llamado Minino y supuso que era él, pero las pisadas eran muy grandes para ser de un gato. Mi mamá no le prestó mucha atención y volvió a dormir, ya que tenían que levantarse temprano. En un momento como de miedo abrió los ojos y se encontró con un señor con traje muy elegante, la cara invisible, pero solo los ojos podían verse. Eran negros como el carbón. Mi mamá se asustó mucho, puesto que este señor miraba su vientre, donde estaba yo. Mi mamá en ese momento no sabía si era real, o un fantasma, o un sueño. Ella me protegió, cubrió su vientre y no durmió en todo el día. Ese señor no se había despegado y no había despegado la mirada en toda la noche. A la mañana siguiente, mi mamá, obviamente con mucho sueño, fue a trabajar. Estaba tan asustada con lo que había pasado, pensaba que era un sueño. Pero ¿por qué tenía ese sueño? Ese día salía temprano, pero por suerte mi abuela tenía turno en la mañana, así que podía quedarse con mi mamá y mi tía. Esa noche mi mamá durmió bien. Pero aquellos días en que quedaba completamente sola, ese señor aparecía. Hubo días en los que mi mamá cerraba los ojos, riéndose al cansancio, pero sentía las manos en el vientre como golpes, y no era yo. Un día mi mamá no aguantó y le contó a mi abuela. Mi abuela se asustó, ya que se trataba de mí, y se trataba de su hija. Así que cambió todos los turnos de la mañana para poder estar con ella. Pasaron 2 meses y en el vecindario corrió un rumor de que había un fantasma merodeando. O sea, un vecino le contó a otro y ese vecino también lo había visto así. Mi abuela y mi mamá una vez salieron a escuchar. Mi mamá se quedó helada al saber de que se trataba del mismo señor que se le aparecía a ella. Los vecinos buscaron a un cura o a alguien para que esto no siguiera pasando. Después de unos días, nadie más lo volvió a ver. Ahora pongámonos 7 años después, cuando yo tenía 6, casi 7. Yo nunca he tenido mucho miedo a los fantasmas y esas cosas, hasta que un día tuve una pesadilla. No recuerdo mucho exactamente, pero era yo siendo tomado como saco de papas por un señor. Al principio pensé que era mi papá. Yo feliz, estaba riéndome. Hasta que veo que no tenía cara, tenía ojos profundos y no era mi papá. En el sueño yo pataleaba, gritaba y veía como nadie me ayudaba. También recuerdo que mi casa estaba en llamas. Desperté muy asustado, me metí bajo todas las sábanas y toda la ropa de cama y como siempre hacía un hoyito a ver si estaba. Principalmente lo hacía en las mañanas cuando no quería ir al colegio. Veía por ese hoyito para ver si venían mis papás. Ese día lo ocupé para ver si alguien estaba. Sentía como alguien tocándome. Vi a alguien al lado de mi cama. Unos zapatos, un pantalón, una camisa y una chaqueta parados frente a mí. Me dio un miedo nunca antes sentido. Salí corriendo y llorando. No supe cómo explicarles. De tanto llorar me quedé dormido. Al día siguiente mi mamá me pidió que le contara qué había pasado y le conté. Quedó helada. Allí es cuando me contó la historia años atrás de lo que ella había visto. Luego de eso no apareció más. Hasta que hace poco, ahora que tengo 17, un día aburrido en cuarentena puse a grabar un audio con una aplicación abajo en el primer piso para ver qué aparecía. No creía mucho en eso, pero lo hice de aburrido. Lo dejé allí y me acosté normal. Al día siguiente voy a escuchar y había una risa y un sonido de movimiento. Como de maldad, no sabía explicarlo. Hice que mi mamá lo escuchara. Y también lo sentía. Lo subí a Instagram y le pregunté a la gente que me seguía qué escuchaban. La mayoría decía que se escucha la risa de un señor. Me cuesta mucho dormir en las noches y a veces siento que alguien está mirándome. ¿Será que el señor nunca se ha ido? Esta historia me la envió Liliana Rodríguez. Esta
Esta historia la supe por boca de mi papá, pues fue él mismo quien vivió este aterrador suceso. Él me cuenta que cuando tenía alrededor de 17 o 18 le sucedió. Según lo que me cuenta, dice que en ese entonces su familia, tíos, primos y abuelos vivían bastante lejos de donde él vivía, que es donde vivimos ahora. Siempre después de terminar de trabajar, él, alrededor de las 9 u 8 de la noche, iba a visitarlos, por lo que el camino más cercano que le quedaba tenía que atravesar un panteón, uno que actualmente ya no existe. Dice que iba justamente en el medio del panteón cuando vio como una niña comienza a correr parándose enfrente de la camioneta en la que él viajaba. Según esto, él le intentó parar, pero aún así le dice que sintió claramente cómo aventó un cuerpo e incluso dice que sintió cómo pasó por encima de él. Al bajarse a revisar, rápidamente se dio cuenta que no había absolutamente nadie. Un escalofrío lo recorrió y se fue rápidamente del lugar. Le comentó a los familiares y ellos le dijeron que no era el único, que ya alguien más había visto a esa niña y que se decía que era el alma de una pequeña que murió trágicamente atropellada. Esa historia ya hace tiempo que había pasado desapercibida, pero hace 3 semanas una prima mía me envió unas imágenes de alguien que la había visto también e incluso logró fotografiarla. Las anexo para que las veas. Para mí esto demuestra que aunque ya no está en el panteón, sigue siendo un alma en pena en este lugar. Esta última me la envió Loreto Soledad. Te envío mi experiencia paranormal en un tour acá en Chile, que principalmente parte por una fotografía que tomé en el lugar. Me dedico a la fotografía de género de terror, así que captar algo real en una imagen me dejó sorprendida. Esta es la mejor fotografía real de un espectro que he tomado hasta ahora. Fue tomada en el túnel Tínoco, que está ubicado a 15 kilómetros de San José de Maipo, región metropolitana, Chile. Entre los años 1914 y 1980 fue utilizado por el ferrocarril. Se cuenta una enormidad de historias en torno al túnel. Una de las más conocidas es sobre Willy, un estudiante que en el año 1998 se suicidó en su interior y desde entonces tiene una animita en uno de sus accesos, donde las personas lo visitan, hacen peticiones y le dejan ofrendas. Es muy popular. Otra de las historias que cuentan del Tínoco es que si lo visitas en automóvil y te detienes a la mitad, sentirás como pequeñas manos te hacen avanzar, quedando marcadas las pequeñas huellas. Un día, el 5 de noviembre del año 2016, participé de un tour nocturno que consistía en recorrer el túnel, conocer sus historias, además de pequeñas actividades acordes al lugar. Cada cierto tramo tomaba unas cuantas fotografías para dejar rastro del trayecto, y también con la esperanza de poder registrar algún ente. Cuando estábamos más o menos a la mitad del recorrido, las luces de un vehículo se divisaron acercándose y el guía nos pidió pegarnos al costado para dejarlos pasar y continuar. Nos ordenamos en una fila en la que yo quedé penúltima y al final quedó uno de los chicos miembros del grupo de guías. Ese muchacho iba con una linterna iluminando el camino desde el final del grupo. Fue entonces que mientras el vehículo se acercaba me dispuse a tomar fotografías. Como nos habíamos detenido, era el mejor momento para conseguir imágenes nítidas, aprovechando también la luz complementaria que me daba el vehículo. Me puse a nivel del suelo para darle apoyo a la cámara y comencé a fotografiar en distintos ángulos sin mirarlas, y una vez que el vehículo pasó continuamos andando. Camino a casa revisé las fotografías desde la cámara y no vi nada extraño, y al llegar a casa y revisarlas en el ordenador más detenidamente seguía sin ver nada. Me desanimé bastante, así dejé pasar un tiempo con los archivos guardados en la carpeta, hasta que una noche de ocio las importé en Lightroom. Comencé el revelado. Quizás fue el momento exacto en el que trabajé o solo necesitaban reposar un tiempo como cual negativo en químico para que los espectros comenzaran a aparecer. Foto a foto comencé a regular la iluminación esperando ver algún rastro de lo que no haya pasado físicamente ahí, hasta que llegué a esta fotografía. Subiendo los valores de exposición comencé a notar que algo parecía junto al chico que estaba de último en la fila. Las luces de color rojo y verde que se pueden distinguir pertenecen a él, y al lado de él no había nadie más en ese momento, mucho menos una vestimenta de esas características. Seguí regulando valores de brillo, iluminación, relleno para exponer más la silueta, pero sin alterarla demasiado, hasta que finalmente la dejé como la puedes ver. La sensación fue compleja. Por un lado, la sensación de entusiasmo por lograr lo que esperaba, al menos con una fotografía. Por otro, el temor de que ese ente estuvo ahí casi a mi lado, quién sabe por cuánto tiempo. Dejé reposar la fotografía otro tiempo, más antes de mostrarla a alguien, para revisarla con la mente más tranquila y despejada, y así descartar un efecto de pareidolia. Pasaron unos días y volví a la carpeta, pero seguía viendo lo mismo. El ente que estaba al final de la fila. Fue entonces cuando la publiqué por primera vez en mi perfil y las reacciones fueron las mismas. Otras personas también lo veían. Por mi parte, puedo asegurar que no está alterada, más que con ajustes básicos. No, es un montaje. Pero
Misters, hasta acá sus historias paranormales. Me encantó hacerlo de esta versión con ustedes mandándome cosas, fotos, me pareció increíble, en verdad. Gracias. Quiero hacer algo más seguido así. Si les gustó, déjenme gustar los deditos arriba, coméntenme si les gusta la idea de que me les muestre fotos y cosas que ustedes me manden. Obviamente la idea no es que me empiecen a mandar cosas pues montadas, pero estos sí los vi muy reales y por eso se los quise mostrar. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo millones de redes. También sígueme en Twitch, donde hacemos streamings, jugamos, hablamos y nos divertimos. Y también suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya está, es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.